Bienvenidos, muy buenos días, un gusto saludarlos, 6 de la mañana 40 segundos. Hoy es el cumpleaños de Bogotá, 487 años. Felicitaciones a Bogotá y a la hospitalaria gente de Bogotá. También está cumpliendo hoy años Tunja en medio del paro de mineros, de campesinos, de paperos, de parameros, que tiene bloqueado prácticamente a todo el departamento de Boyacá. Y hoy, 6 de agosto, se están cumpliendo años 80 desde que fue lanzada la bomba atómica, primero sobre Hiroshima, después de Nagasaki, que fue la que marcó el final de la Segunda Guerra Mundial. Bienvenidos, amanecemos con un inesperado conflicto diplomático, ahora con el gobierno de Perú, por cuenta de una isla, un islote relativamente pequeño que está ubicado frente a Leticia, la capital del Amazonas, y que es el motivo por el cual el presidente Petro encabezará mañana, 7 de agosto, los actos de celebración de la batalla de Boyacá, no en el puente de Boyacá, sino ahora en la zona de frontera, en Leticia, no en el puente sobre el río Teatinos. La isla de la disputa se llama Santa Rosa. Desde hace décadas Perú ejerce control territorial allí. Es cierto que el límite no está suficientemente claro, es una isla que existe desde hace algo más de 50 años, no existía cuando fue firmado el Tratado de Límites hace 90 años, con el cual se puso fin a la guerra entre Colombia y Perú. Ese tratado, el Tratado de Leticia o el Tratado de Río de Janeiro, no existía esta isla y en consecuencia su limitación geográfica no es claro. Pero también es cierto que Perú colonizó esa isla hace décadas, ejerce soberanía allí, y es ese gobierno, el de Perú, el que le entrega a sus pocos habitantes, 2.000 y tantos habitantes, todos los servicios, educación, salud y también seguridad. Colombia no ha ejercido nunca control territorial allí. Los habitantes de esa isla no tienen documentación colombiana. Así que digo, si es cierta la tesis del presidente Petro de que Perú se apropió de una isla en disputa, se nos hizo muy tarde para la reclamación, especialmente porque la relación diplomática con el gobierno de la presidenta Boluarte es una relación llena de tensiones. En esa isla viven 2.600, 2.700 personas, todos con pasaporte peruano, que reciben el servicio y la atención de Perú. Por esa razón, Perú está respondiendo a la protesta de Colombia con otra nota de protesta. Así como el presidente Petro se mete en esta pelea diplomática, la Cancillería colombiana ha ratificado las notas de protesta, a lo cual responde Perú con otra nota de protesta. Responde diciendo que el territorio es suyo, que nadie está violando la soberanía y que seguirá, entre otras cosas, ejerciendo la presión política, social y militar. La isla de la disputa se llama Santa Rosa. El tono no es muy diplomático, se mete el poco diplomático ministro del Interior diciendo que si no se resuelve el conflicto por el camino diplomático, la cosa se va a poner bien fea, cualquiera que ese sea el significado. Bienvenidos. A propósito del presidente, les hablaré también de la alocución de anoche en modo de balance, 3 años del gobierno del presidente Petro, que está celebrando. Habló casi 2 horas declarando enemigo a todo el que no está de acuerdo con él, atacando a los medios de comunicación, el presidente como la pobre viejecita, quejándose, hablando en televisión, diciendo que lo censuran, proponiéndole públicamente a la organización Ardila Lule que si van a vender RCN, el gobierno la compra, que la compra porque sí, porque él es el presidente de la República. Está hablando en ese momento de la posible venta de Postobón, y hablando de impuestos y hablando de matemática óptica, que es una rama que estudia la relación de la luz cuando interactúa con la materia, y hablando de todo, que fue Bolívar el que dijo que Bogotá era la Atenas suramericana, que por supuesto no es cierto, y diciéndole traidores a los de la oposición que han viajado a Estados Unidos a pedir acompañamiento internacional en el caso de la condena del expresidente Álvaro Uribe. El presidente Petro anoche celebrando con razón que se han reducido las cifras de la pobreza monetaria en Colombia, y hablando, pero en esta diatriba permanente, lanzándole pullas a las gobernadoras de Tolima y Meta contra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a quienes acusa de no reconocer que hay esos indicadores buenos para la economía colombiana. Ya les voy a contar de esa alocución, de lo que dijo, de lo que no dijo el presidente Gustavo Petro, insistiendo en que debe haber una reforma tributaria, cuestionando de nuevo a la Corte Constitucional y a todos los tribunales que se han atrevido a tomar
tomar alguna decisión en contra de su gobierno. El presidente, con la paranoia habitual, viendo enemigos por todas partes. Y a propósito del gobierno Petro, viene un nuevo cambio en su gabinete. Le aceptó la renuncia a la ministra de Medio Ambiente, que duró poco, como duró también poco el saliente ministro de la Igualdad. Él, el ministro de Igualdad, duró 4 o 5 meses. Ella, la ministra de Medio Ambiente, le duró al presidente Petro 6 meses. Reemplazó a la ministra Estrada con la ministra de Minas, Irene Vélez, que había vuelto a Colombia para ser la directora de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, después de un breve paso diplomático también por Londres. Y se los habíamos anticipado, una de las noticias de esta mañana es la muerte del Zarco Aldínever. Lo confirman los disidentes de las FARC, es una muerte misteriosa. Creen en las oficinas de inteligencia del gobierno colombiano que este Zarco Aldínever es el que está detrás del atentado contra Miguel Uribe. Digo, es una muerte misteriosa porque se la adjudican disidentes de las FARC a combates, a que murió en una emboscada con el ELN. Hay otras versiones que podría tener que ver con la orden que él dio sobre Miguel Uribe, que por otro lado está a punto de cumplir 2 meses recuperándose en su estado de salud, a punto de comenzar tratamientos de rehabilitación. Les voy a contar a propósito también del expresidente Uribe, de por qué el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, el magistrado Riaño, se declaró impedido para resolver la tutela. Un caso muy interesante. El magistrado argumentó, por un lado, cercanía y agradecimiento con el actual ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, pero también pelea y una batalla con Montealegre, que es víctima en todo este proceso. Así que de carambola, el único magistrado que podría tener alguna opinión en favor del expresidente Uribe ha salido del proceso. Y a propósito, mañana el Centro Democrático sale a la calle, convocado por el uribismo, a marchas por todo el país. Serán en 26 municipios para apoyar a Uribe, que está activo, está poniendo video en sus redes sociales. En su casa por cárcel se reunió con el empresario Mario Hernández, con el expresidente Pastrana y con un concejal de Medellín, Alejandro de Bedut. Bienvenidos, es un gusto saludarlos en este miércoles que tiene una cara de todas formas víspera de festivo. Noticias muy importantes porque les contaré también de las protestas de campesinos y mineros que tienen sitiados a muchos municipios en Boyacá, Sogamoso, Tópaga, Coscuez, Monguí. Solo permiten el paso de ambulancias. Hay una tragedia con un muerto, primer muerto de este paro. No quisieron recibir a los delegados del gobierno porque no tenían nivel ministerial. Los negociadores del gobierno Petro eran viceministros. No lo recibieron, razón por la cual el paro pinta se va a agravar. Son las 6 de la mañana, 8 minutos. Bienvenidos, estamos para acompañarlos en este de momento frío y soleado día martes en Bogotá. Hay lluvias nuevamente en el Caribe colombiano. Volvió a llover durísimo sobre Santa Marta, que vive emergencia sobre emergencia. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Hemos convocado a la Comisión de Seguimiento a la Situación de las Fronteras para que nos reunamos y podamos buscar solución a esta situación. No queremos llegar a un conflicto, tenemos que buscar el diálogo y es lo que estamos haciendo. En vísperas de la conmemoración de la batalla de Boyacá y de los 3 años del gobierno de Gustavo Petro, crece la polémica entre Colombia y Perú alrededor de la disputa territorial por la isla Santa Rosa en el río Amazonas. El ministro del Interior, Armando Benedetti. Lo primero que hay que hacer es una declaración de estado del presidente, que me imagino que la hará hoy, en estos días. La otra son los reclamos diplomáticos. Lo tercero es tratar de acudir a la mesa que hay o a la Haya, donde están los tratados. Y si no, lo cuarto se pondría bien feo. Por su parte, el gobierno de Perú respondió a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, rechazando sus acusaciones y argumentando que ese territorio se encuentra bajo su soberanía y jurisdicción, respetando los tratados internacionales. El canciller de Perú, Elmer Schialer. Lamentamos mucho esas expresiones. Estamos absolutamente persuadidos que son producto de una mala información o una información no completa. El Perú no va a ceder ni 1 milímetro de nuestro territorio. Eso tenga usted por seguro. Desde Perú, el alcalde de la municipalidad, Mariscal Ramón Castilla, Julio Can. Y ahora el presidente Petro manifiesta que los peruanos estamos invadiendo Isla Santa Rosa. Lo cierto
es que esta isla siempre, desde sus inicios, ha sido poblado por peruanos. Quedó en firme el convenio por 1.3 billones de pesos con Portugal para elaborar los pasaportes desde el año 2026. La Cancillería oficializó el acuerdo con la Casa de la Moneda de Portugal, que producirá los pasaportes colombianos a partir del 1 de abril del 2026 y durante 10 años. El contrato contempla el pago de 17 euros por libreta con ajustes si la tasa representativa del mercado respecto al euro varía en más del 10% anual. Portugal podrá subcontratar el servicio y transferirá tecnología a la imprenta nacional, que asumirá plenamente la producción en 2036. Thomas Gereka & Sons continuará operando hasta el inicio del nuevo modelo. Por televisión nacional y durante casi 2 horas, el presidente Gustavo Petro explicó con gráficas los que son para él los mayores logros de su gobierno en economía, salud y educación. Inició su discurso hablando de la reducción de la pobreza monetaria y siguió ambientando el terreno para que se apruebe una reforma tributaria. Dijo textualmente que decir que se van a bajar impuestos es populismo porque el Estado debe garantizar los derechos de los colombianos y eso cuesta. También criticó a la Corte Constitucional por tumbar parte de la tributaria que fue aprobada en 2022 y defendió su gestión en materia económica. Miren la realidad, que iba a caer la economía nacional si subíamos el salario mínimo, que los mismos trabajadores serían los perjudicados, dijeron, por una política que va a favor de los y las trabajadoras. Y no, los perjudicados son el estrato 5, quintil 5, no estrato 5, los más ricos de Colombia. El presidente Gustavo Petro sorprendió anoche al ofrecer públicamente comprar RCN, al tiempo que lanzó una crítica contra los grandes grupos económicos. Los pobres, ahí está la diferencia. Porque los ricos de Colombia se están llevando la plata fuera de Colombia y no pagan impuestos. Por eso le pedí al señor Lule que me dijera cómo va a vender Postobón o RCN, no sé, yo le compro RCN. Pero ¿cómo va a vender Postobón? Entonces, todo el que vende aquí paga el IVA o no. El que vende una cerveza, ellos mismos pagan IVA. Que paga es el que consume la cerveza. Y entonces el que va a consumirse en la empresa de Postobón no paga IVA. Es oficial, Irene Vélez, actual directora de la ANLA, se va a convertir en la ministra encargada de energía. Y es que Vélez ha tenido varios cargos en el gobierno Petro. Comenzó siendo la primera ministra de Minas y Energía, salió del cargo, luego fue cónsul en Londres y regresó al país en abril de este año para asumir la dirección de la ANLA. El anuncio lo hizo el presidente Gustavo Petro. Aquí está mi ministra de Medio Ambiente, que casi, ¿no? Porque llevabas tenis, entonces el desastre mundial. Aquí presente, párate, porque te conecta. Ahora la directora de la ANLA es doctora en temas ambientales. La puse de ministra antes de Edwin, de ministra de Energía, y casi me la acaba, me tocó sacarla del país. El Tribunal Superior de Bogotá, Ramiro Riaño, se declaró impedido para fallar la tutela que pide la libertad del expresidente Álvaro Uribe. Alega tener conflicto de interés con el caso por haber tenido vínculos laborales con una de las víctimas en el proceso contra el mandatario, el ahora ministro de Justicia Eduardo Montealegre. Se espera que mañana los magistrados Leonel Rogeles y Aura Alexandra Rosero definan el impedimento y posteriormente la tutela presentada por la defensa de Álvaro Uribe. La Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Fiscalía contra 11 altos funcionarios y exfuncionarios del gobierno Petro por las investigaciones que se adelantan en el escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo. En total son 17 las personas que aparecen en esta compulsa de copias de la Corte Suprema a la Fiscalía y 11 de ellos son exfuncionarios del gobierno del presidente Petro. Ahí aparecen los nombres de personas que ya están salpicadas, como el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, también el exdirector del DAPRE Carlos Ramón González, que tiene una orden de captura ya emitida, y el exjefe del despacho presidencial Jaime Ramírez Cobo. No hubo mesa, no vinieron las ministras, nosotros acordamos que con viceministras no íbamos a sentarnos a negociar, entonces nosotros tampoco nos vamos a sentar con una ministra que salga en 3 días y los acuerdos queden ahí, porque esa ha sido la forma como el gobierno nacional ha dilatado las conversaciones. Las protestas de agricultores y mineros mantienen bloqueadas varias vías en Boyacá y Cundinamarca. Continúa cerrada la vía Bogotá-Tunja a la altura de Villapinzón en el sector Tres Esquinas. Asimismo, a este paro se suma
informa el bloqueo de la vía Tausa-Ubaté-Simijaca. Más de 500.000 litros de leche están en riesgo de pérdida. 4 los puntos de bloqueo, lo que conduce de Ubaté hacia Bogotá, Ubaté hacia Lenguasaque, hacia Chiquinquirá y también hacia el punto de Altos de Tierra Negra, que es de Zipaquirá. Hay cierre total únicamente para las ambulancias y para insumos hospitalarios. Municipio de Paipa, punto de bloqueo del sector minero. Continúa la vía totalmente cerrada. Los únicos que pueden movilizarse por este punto es un corredor humanitario por donde pasan ambulancias, personal médico. En la central de abastos de Bucaramanga se reportan alzas significativas en varios productos de la canasta familiar. La situación también impacta el transporte intermunicipal. Las disidencias de las FARC de la Segunda Marquetalia confirmaron la muerte de José Aldinever Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever, junto con otros integrantes de este grupo criminal en medio de una emboscada con explosivos por parte del Frente de Guerra Oriental del ELN. La Segunda Marquetalia indicó además que en medio de la emboscada también fueron atacados otros grupos de sus integrantes de la columna Acacio Medina. Esto ocurrió en Venezuela y dicen puntualmente: sí, los nuestros iban confiados porque sabían que Pedro Pablo los estaba esperando en el punto de reunión junto con otros voceros del ELN. El presidente ruso Vladimir Putin se encuentra reunido a esta hora con el emisario especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, justo antes de que termine este viernes el ultimátum impuesto por el presidente estadounidense Donald Trump para que detenga la guerra en Ucrania. El bus de Atlético Nacional fue atacado por los hinchas del Cúcuta en inmediaciones del Estadio General Santander antes del juego de vuelta de la fase 1B de la Copa Colombia. Los violentos rompieron 3 ventanas e impactaron al delantero verdolaga Alfredo Morelos, quien al final no sufrió heridas de gravedad y jugó el partido. Incluso marcó gol en el 3-0 que clasificó a Nacional a la siguiente ronda. Eduardo Capacho es el comandante del primer distrito de policía de Cúcuta. A la llegada se presenta una situación en el equipo que ellos se movilizaban donde el bus es afectado con un objeto contundente. Se presenta tal vez unas cortaduras leves que no revisten, digamos, gravedad. La jornada continúa hoy a las 5 de la tarde con el duelo entre Tigres y América de Cali. El partido de ida lo ganó el conjunto Escarlata 5-0 y el duelo a las 7:30 entre Huila y Junior de Barranquilla. La ida quedó 2-2. Estás escuchando Blue Radio.